Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Muy buenas tardes y bienvenidos a la cita con la tertulia de actualidad de Televaldepeñas en este jueves en el que se estrena este programa, día 11 de diciembre. Lo anunciábamos hace 7 días, habría en los próximos días ya pasados novedades importantes en el grupo municipal de Vox del Ayuntamiento de Valdepeñas y por ende en la Corporación Municipal de la Ciudad del Vino. Se consumó lo que era un secreto a voces y lo que era más que previsible después de lo que ocurrió en el pleno ordinario del Ayuntamiento del pasado día 1 de diciembre, y fue la dimisión del concejal que durante 6 años ha sido edil del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Él se opuso de manera sorprendente y sorpresiva, con un voto de abstención, impidió que saliesen adelante 2 mociones de los grupos de la oposición, Izquierda Unida y el Partido Popular, que apoyaba el grupo municipal al que él pertenecía, y con ello malogró esas 2 mociones que tenían el objetivo común, a partir de la unidad de acción que tienen entablada el Grupo Popular Izquierda Unida, ese objetivo común de anular o de que se declarase la nulidad de la convocatoria del pleno en el que el pasado 22 de octubre se aprobó el presupuesto municipal de 2026, aprovechando el equipo de gobierno su eventual mayoría por la ausencia de 2 concejales, precisamente uno de ellos el que ha presentado su dimisión. Él compareció a Antonio Sánchez esta misma semana, el martes, el 9 de diciembre, para explicar, en primer lugar, las razones de su dimisión, y en segundo lugar, las razones de su abstención, y en tercer lugar, lanzar una advertencia a los 10 concejales de los grupos Vox, Municipal Popular y de Unidas por Valdepeñas a propósito de esa aprobación, de ese voto a favor de 2 mociones, informado desfavorablemente por el secretario de la Corporación Municipal. Vamos a ver un extracto, antes de presentar la mesa de hoy, un extracto de las declaraciones de Antonio Sánchez antes de dejar definitivamente el ayuntamiento. Renuncio a mi acta de concejal. El motivo: he dejado de compartir plenamente el proyecto político de Vox. La razón principal es que había un informe de secretaría que, aunque se presenta para las alegaciones, se vincula a las mociones. Y ese informe de secretaría es un informe demoledor, pero la razón fundamental es que el lunes del mismo pleno, a las 9:30 de la mañana, yo estaba reunido, me presenté sin cita previa en el despacho del secretario y le pregunté primero por su informe con respecto a las alegaciones y de forma consecuente le pregunté las posibles connotaciones legales que tenía a apoyar esas mociones. En lo que se refiere a los sucesos del pasado pleno y con anterioridad a lo que hubo en la comisión informativa, en la comisión informativa en la que yo estuve no se presentó ninguna moción. Nuestro grupo municipal desconocía completamente el contenido de esas mociones. Los 10 concejales que han votado a favor de una moción que lleva en contra un informe del secretario con jurisprudencia del Tribunal Supremo y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues no lo sé. Eso es lo que yo creo que habría que explicar. Pasamos a presentar a los componentes de la mesa de hoy. Hemos invitado a quien acaban de ver, Antonio Sánchez, a participar de esta tertulia y ha declinado la invitación, posiblemente por razones obvias. Pero quien sí está aquí es la portavoz del Grupo Municipal de Vox, Lola Gómez Moreno. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí de nuevo. Agradecidos por tu consentimiento a estar aquí en momentos que no creo que sean los más sencillos ni gratos. Tú sabes que yo siempre voy de frente y que no me achico. Fernando Prieto Ruiz, ¿qué tal? Bien.
Buenas tardes. Compartisteis grupo municipal, no a muchos años. Sí, hace una década. Sí, hace tres legislaturas. Entre 2011 y 2015. Sí. Vicente Salas, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Te estás relamiendo. Es que has comido algo dulce. Claro, será eso. Sí. Bien, entramos en cuestión y yo voy a lanzar una introducción a la tertulia y después ya voy a declarar, como siempre, barra libre de opinión. Lola, tu ex compañero y, sin embargo, presumo aún amigo, expuso a los medios de comunicación por espacio de 28 minutos su lectura de cómo han transcurrido los hechos. Entiendo el extracto que acabamos de ver, sí, tendrás que anteponer tu punto de vista de cómo se fraguó esta discrepancia y cómo se ha saldado esta ruptura. A ver, sí que es cierto, y él lo ha dicho al principio, que llevaba ya mucho tiempo diciéndome que Vox ya no le representaba, ¿vale? Fue un poco como de la noche a la mañana. Y bueno, yo desde aquí lo que sí quisiera es darle las gracias por su trabajo durante estos 6 años y reconocer la honestidad que ha tenido al entregar el acta y dejar paso a otro compañero que sí que va a defender los valores de Vox, el proyecto de Vox, y bueno, nada más, decir simplemente eso. Luego, por otro lado, sí que es cierto que en la comisión informativa se presentaron las alegaciones. Lo único que, como no llevaban informe del secretario, porque según dijo el alcalde, al parecer no le había dado tiempo a hacerlo, porque claro, tenían mucho trabajo y no le había dado tiempo al secretario a hacer el famoso informe, que es preceptivo y no vinculante, y lo dice el propio informe, preceptivo, no vinculante. Pues yo ahí no entiendo cómo ha dicho que no, porque las vimos en la reunión que tuvimos de la comisión informativa. Hay un matiz, Lola, mi compañera Pilar, las alegaciones sí, las mociones no. Las mociones eran las alegaciones. Contenían las Eran lo mismo y él lo había visto igual que nosotros, ¿vale? Sabíamos que iban a presentar en modelo moción, no alegación, ¿vale? Y él lo sabía igual que nosotros. Pero bueno, yo les dije que estaba esperando que nuestra intermunicipal nos dijera si a favor o en contra, porque claro, hubo amenazas de denuncias y demás. Eso ya sabemos todos cómo funciona este equipo de gobierno y además incluso hasta en el pleno, lo visteis vosotros, o sea, no hace falta que lo diga yo. Y entonces, bueno, pues nosotros lo que hicimos es que nos votamos a favor, él se abstuvo y me estuvo diciendo que si va a abstener, digo, pues nada, oye, eres libre de hacer lo que quiera, no es disciplina de voto, pero bueno, eso es lo que hay. Y bueno, pues esa fue la historia y ya está. Pero suponía, bueno, una vez que ya te anuncia... En el momento que estábamos en el pleno, en un papelito como este, me puso, la semana que viene entrego el acta, y ya está. A Pilar no se lo dijo, me lo dijo a mí. Y luego después hay otra cosa que he visto en la rueda de prensa y que sí que me gustaría aclarar, más que nada porque no es cierta, y es lo de, cuando tú le preguntas que si tuvo algún rifirrafe con Alberto Parrilla durante el receso. No, no es cierto. El símil del campo de fútbol no. O sea, no es cierto. Cuando hubo un receso, nosotros nos bajamos, yo me bajé corriendo, como siempre, a fumarme un cigarrillo. Y precisamente detrás de mí bajaban Alberto y David, que iban al Primaprix y a comprar. Y cuando volvieron, yo estaba abajo con mi compañera Pilar y con Cándido hablando y en plan... Y bueno, pues comentando lo del pleno, que parecía un circo, en fin, lo de siempre. Y entonces, bueno, pues llegaron ellos y estuvimos ahí hablando, o sea que no hubo un momento ni siquiera... El rifirrafe que sí presenciamos todos, incluso miembros del equipo de gobierno, fue el del secretario del ayuntamiento enfrentándose a Cándido Simarro, que eso no sale en antena. ¿Quién se enfrentó a quién? El señor secretario al señor Cándido Simarro. Es lo que vimos, nosotros nos levantamos de nuestra mesa y de repente, bueno, pues el secretario se fue hacia don Cándido y estuvieron hablando y bueno, pues... ¿Lo presenciasteis el incidente? Sí, lo presenciamos. ¿En algún momento el secretario de la corporación tuvo algún ademán amenazante físico?
Hombre, teniendo en cuenta que el señor secretario es muy alto y Cándido estaba delante de En la algún valla del este ¿Qué quiere decir? y se ¿Cómo acercaba lo hace? hacia él, En pues lógicamente... No, hombre, pegarle no le pegó. He Eso está claro. dicho Además, actitud. no sé, yo sé que el secretario tenía el ordenador en la mano y con la otra le estaba diciendo lo que fuera. O sea, lo que le dijo. ¿En algún momento le faltó al respeto en el sentido de insultarle? Eso me lo guardo. Lo siento, Julián, no estamos en un juicio. Cuando llegue ya lo diremos. Lo cual me da pie a decir que el señor Cándido yo no he Simarro dicho nada. denunció al secretario No lo de la sé. corporación No lo sé. en un incidente absolutamente atípico, insólito y desconocido. La verdad es que fue insólito, eso es cierto. En la historia que hasta los que somos veteranos recordamos, nunca ha habido un enfrentamiento, nunca, de un político contra un fedatario O al municipal. revés. En este caso, el máximo fedatario jurídico del órgano, de lo que es el pleno del ayuntamiento y por ende de la corporación, órganos de gobierno, etcétera. Esto es un paréntesis para introducir más cuestiones que las iremos comentando a lo largo en el desarrollo de esta tertulia, pero veo que Fernando se está opinando encima. No. Y ¿Quién queda lo de opinando? y tengo que bueno, combinarte a que desde la distancia de tu experiencia analices pues este nuevo episodio. Desde luego el Ayuntamiento de Valdepeñas, en lo que es su componente político, no defrauda. No, es algo casi normal ya, ¿eh? Hay cosas que, bueno, que si no ocurren, el día que sea un pleno normal, sin grescas, sin voces altisonantes, sin nada de eso, yo creo que no nos lo vamos a creer nadie. Es algo ya que marca la pauta del ayuntamiento, desgraciadamente, ¿eh? Dicho sea de paso, desgraciadamente. Varias cosas con respecto a la dimisión. Yo creo que las dimisiones en los grupos de oposición en todo lo largo de la historia municipal de este ayuntamiento es normal. Es decir, yo creo que hay que tratarlo como normal. Es la segunda en lo que va de legislatura. Sí, es normal. Ten en cuenta que 6 años también son muy largos, ¿eh? No, aparte de 6 años, aunque lleve gente No, muchísimo bueno, tiempo. 6 es años decir, en el caso de, en el caso de Antonio. de Antonio. Pero quiero decir, es normal. Yo creo que si tiramos de hemeroteca, yo creo que en casi todas las legislaturas, más generalmente siempre en los equipos de oposición, ha habido dimisiones a lo largo de la historia. Dicho esto, no todas las dimisiones son iguales y no todas se producen con los mismos conceptos, ni no todas se producen ante los mismos hechos. Eso está claro, ¿no? Es decir, yo creo que cuando uno no comparte, bajo mi punto de vista, cuando uno no comparte algo con el grupo que representa, no hace falta llegar a una votación importante ni nada, sino simplemente, como no comparto, me voy y ya está. No creo que quedar más no pasa justificación. nada. Y no pasa nada porque es multitud de veces ha pasado y seguirá pasando, ¿no? Pues uno llega un momento con una ilusión al ayuntamiento y con el tiempo la va perdiendo o va dejando de creer en la ideología que tenía con respecto a los mandatarios de ese Mucho momento. trabajo y no puedes Mucho trabajo no puede decir. No, pero Infinidad de no es el caso. No es el O sea, caso. por Infinidad. causas Sí, personales y claro. causas particulares. infinidad de mucho ocasiones. trabajo, ¿eh? Ahora bien, cuando ya dices que lo estás pensando y produces una votación, ya el tema es distinto, muy distinto. Y por mucho que se explique, la opinión pública va a opinar de distinta manera. Es decir, porque si tú te quieres ir porque no lo compartes, dimisión. Ahora bien, si tú haces una votación en la que dejas a la mayoría en minoría, porque aquí he dejado a la mayoría en minoría, será por alguna razón concreta. También Yo hay creo un- que también habría que analizarlo. También hay un matiz. A la mayoría en minoría. Sí. A la suma de las minorías. Claro, pero A la suma- suman la mayoría. Es decir, si Pero, hacemos el... pero quien votó a Vox no votó a Izquierda Unida. Claro, Bien. claro, sí, Vale. pero si, Julián, si hacemos Claro, este, es que si hacemos este precisamente paralelismo, la política en este país es si así. hacemos ¿Por el qué gobierna paralelismo, Pedro Sánchez? Porque le apoyan minorías, era si donde no, iba. no Si gobernaba. hacemos el paralelismo en muchas, Exactamente. en muchas comunidades autónomas o en el gobierno ocurre lo mismo, es decir, Claro. se producen mayorías cuando hay Había que dar algunas segundas vueltas. confluencias entre ellos. El matiz que creo que se está vendiendo, y antes de dar paso a Vicente ese siguiente y antes de que tú termines, y es que da la sensación de que las elecciones del mes de julio de 2023 no las ganó quien obtuvo más votos, sino la suma de los partidos que las perdieron. Pero eso es culpa del gobierno central. No, Porque- digo a nivel local. Sí, pero quiero decir que eso es culpa, ese pensamiento es culpa a nivel central, porque en la noche electoral, es decir, si me dejas de hacer el paralelismo, cuando salieron al balcón de Ferraz, ya dijo, vamos a gobernar,
lo dijo el que es Totalmente, presidente hasta ahora. claro. Y eso ya lleva como mimetismo el resto y en el resto de poblaciones. Es decir, aquí nadie niega que Jesús Martín y el PSOE ganó las elecciones. Y el que lo niegue es que no ha visto los números. Eso está O sea, claro. los partidos, las minorías que a veces actúan legítimamente unidas, Si hacen una ¿están mayoría- imitando a Pedro Sánchez? No, no, ¿Dices? no, no, no. Digo que Pedro Sánchez hizo ese anuncio y ya como consecuencia la imagen y la cabeza se va a eso. Sí, pero De en que este sin caso, gobernar con minorías el se PSOE hacen no tiene mayorías. apoyo de Se hacen ningún mayorías. partido de la Y oposición. eso es lo que se puede producir aquí con minorías. Y hombre, si decimos disparidad, ¿Te refieres a Valdepeñas? si lo hacemos Ya no lo tiene. haciendo paralelismos, si juntamos al PSOE con el PNV y con Junts, pues en fin, es pues casi como aquí prácticamente. Es decir, el PP... No nos Izquierda Unida- dispersemos con el No, escenario pero te nacional. pongo como ejemplo. Quiero decir, como ejemplo, es decir, nadie niega que aquí Jesús Martín del PSOE Pero entonces- ganó las elecciones, nadie lo niega. Pero que no llega a tener mayoría, que la mayoría la juntan las minorías, es decir, los grupos de oposición tienen más concejales, que son 11, y yo lo he dicho infinidad de veces y me habrás escuchado decirlo. Pero retomando lo anterior, vuelvo a decir, cualquier concejal es libre, lo que pasa que yo creo que a la hora de dimitir entiendo que no hay que buscar una justificación ajena al hecho que se ha producido, bajo mi punto de vista. Él en una votación trascendental vota que no, deja a esa mayoría inicialmente, que eran 11 votos, Abstención, voto. bueno, sí, da lo mismo, la Sí, abstención bueno, lo que vote, sí. te hace de perder. Deja en minoría a lo que iba a ser mayoría y por consecuencia no se va a aprobar lo que se presentó. Y si me permites un inciso sobre el tema, informes jurídicos hay tropecientos mil. Teniendo en cuenta que Vicente todavía no ha abierto la boca. Pero que- Termino enseguida. Ay, pobre Vicente. Termino enseguida. pobrecico aquí. Termino enseguida. Informes jurídicos hay tropecientos mil. La mayoría de los informes son preceptivos y no vinculan a nada. Y ejemplos de que se hacen en contra de lo que hacen los informes así, en ayuntamientos, en el Estado, en lo que sea. Y si no está de acuerdo, ahí están los tribunales. Y los tribunales dirán que sí, que no, regular o medio pelo. Es decir, lo que no se puede hacer es que alguien que no es jurídico, porque he escuchado muchas declaraciones de muchos vinculados con la política, ya están diciendo que si prevaricaban, pero si usted no es jurídico ya para calificar. Es que aquí la gente seguida califica ante situaciones que realmente no lo son. Mire usted, la prevaricación la dictan los jueces y nadie más. Y si se prevarica, pues, y usted lo entiende, vaya mañana al juzgado y lo presenta. Y si el juez le da la razón, ha prevaricado, y si no le da la razón, usted se calla. Porque, hombre, aquí parece ser que hay más amenaza de miedo que de hechos reales, bajo mi punto de vista y Pero- visto desde lejos. Pero con ese matiz, aunque ahora me preguntes, No, 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 porque no, no, quiero no, hacer- no. Ya, declaro pero en ese abierta la matiz tertulia y el debate. que dices que ha dimitido después de una acción, Claro. eh, Bajo mi punto de vista, pero, vamos, pero, el mío y que ¿quieres, se ha visto, ¿no? pero Que yo lo ¿quieres diga. decir algo? No, ¿O no, yo no quiero decir nada, No. que cada palo aguante su vela. Yo simplemente digo eso. No, no, Yo es que- creo que lo he dicho claro. Si yo no estoy de acuerdo con el partido el que yo me he presentado, yo presento la dimisión en el momento que no estoy de acuerdo. Claro, ¿Vale? es lo que ha dicho. lo ha Pero, dicho muy pero, claro. Claro. pero no es el caso. Claro. Porque Sí, para... lo ha dicho muy No, claro. Sí. pero parece ser que ya llevaba algunas semanas que estaba diciéndote algo al respecto. No, ya llevaba tiempo como diciendo- portavoz. Por eso digo que Sí, no sí, sí, estaba totalmente. No ha sido por el tema de la votación, eso es No, no, otra no, que historia. ya estaba Él ya previsto. llevaba tiempo diciendo que no le representaba. De todas formas, hay un detalle, Lola, que nada más comenzar has dicho. Es que parece como que los grupos políticos, es decir, el ideario político es el que tiene que decir qué se hace en Valdepeñas. Bien, No, pero la no me persona, refiero, no me refiero no, a eso. quizás entonces lo No me has lo entendido entendí mal. Sí, vamos a ver. Nosotros defendemos un proyecto y unos valores que también afectan a lo local, ¿vale? De hecho, le damos mucha importancia. Entonces, yo me refiero, cuando he dicho lo del compañero que entre, conoce y sabe y defenderá los valores y el proyecto de Vox, ¿no? Es lo que yo he dicho, más o menos. Pues esa es la historia. Él también lo sabía y lo conocía y lo ha hecho durante este tiempo. ¿Vale? Y el Lo único grupo que ha llegado vos un momento- conocíais, lógicamente, ya lo que iba a hacer, que se iba... ¿Había síntomas previos de que esto Quiero se decir- pudiese No, producir? a mí lo único que me dijo era eso y solamente en el pleno, cuando estábamos en el pleno, me anotó en un papel que la semana que viene voy a dimitir, voy a entregar el acta. Que eso le honra, porque hay gente, Pero todavía no había estado la y lo hizo votación. parece ser el día 2, ¿no? El día después del pleno. El día después del pleno. Entonces, ¿por qué ha dado la rueda de prensa si ya no era concejal en el ayuntamiento? No lo entiendo.
Pues porque uno no anuncia Habrá sido cortesía. voy a dimitir. Cortesía. Uno no dice voy a dimitir, señores, voy a dimitir mañana. He presentado mi dimisión. Hombre, cuando lo exacto hubiera sido que lo hubiese hecho el mismo día. El acta es Vamos a ver. personal e intransferible. Uno dimite cuando se hace efectiva la dimisión, es decir, cuando tú presentas el papelito de que dimites y dejas tu acta en el ayuntamiento. Ahí está ya. Ya no eres Vale. concejal a partir de ahí. Ante eso. Es decir, y ya de hecho, si tú lo has presentado, el ayuntamiento te la admitirá en el siguiente pleno y te nombrará al siguiente concejal. ¿Vale? Eso Entonces serán... sigue siendo concejal. Ahí yo... No. En el momento que tú entregas Si tú el ya, acta, ya no si eres tú has rechazado el acta y dices, me voy a mi casa, te has ido a tu casa. Podría haber hecho otra cosa que ya ha hecho otro antes. Sí, que es por eso Presentarla le y, digo que le y al honra. día siguiente, No, y al día siguiente no. decir, oye, que la retiras. No, Fernando, no. Yo conozco un No, caso no, de esos. y- Que no, irte no otro. adscrito. Y aquí ya hay uno. Irte no Es decir, adscrito. dejo el grupo de Vox y me quedo a hacer lo que me Perfecto, salga. Perfecto, sí. Eso, y está también, Claro. y eso también lo puede haber Por hecho. eso digo, por eso he dicho Pero eso es que una le cosa- honra, que le honra, no, en eso que sí le que- honra haber entregado el acta Claro, y pero dejar son dos paso a otro cosas- compañero. son dos Porque cosas- sí, es que lo he dicho muy alto y muy claro. El escaño lo obtuvo a través de, gracias a Vox. Claro, pero eso Claro, gracias a la candidatura. efectivamente. Ese tipo Pero de que co- yo también entiendo que si algo... Yo estuve muchos años en el Partido Popular y llegué a ser concejal 9 meses con Fernando. Y a mí llegó un momento que no me representaba y yo me fui y no pasa absolutamente nada. O sea, eres libre de que algo decir que no te representa. Permitirme una pregunta, porque claro, Está claro. una cosa son invitados habituales a esta tertulia y otra cosa es invitados excepcionales como políticos o como en el ámbito en el cual estén ejerciendo, y este es el caso de la portavoz de Vox. Ha repetido ya creo que 2-3 veces que el compañero nuevo que entre sí que comulgará con los valores tanto del partido Como él del- en un Vale. principio. Sí, a eso Bien. me refería. Dos preguntas. El número 4, creo que se llama Juan Manuel Cordero, Sí, Juan Manuel Cordero. va a tomar posesión, ¿no lo puedes avanzar? No lo sé. Ayer estuve hablando con él y se lo está pensando. Este señor vive y trabaja en Valdepeñas. Vive aquí en Valdepeña, no sé si es casi todo el año, excepto un mes o dos. Bien. O sea, vive bastante La cuestión tiempo es en porque ya hemos Valdepeñas, visto sí. alguna experiencia No, no. de alguien que vive lejos Ya, y no, tiene... lo que pasa que es lo que yo he hablado con él, que sabe que tiene que estar. Pero bueno, él no le importa, al revés, y si pasa más tiempo aquí que en Extremadura. Y la cuestión de fondo. Con, Lo que no sé con esa es- nueva composición del grupo municipal Vox, ¿es factible, es viable, es previsible que se vuelva a repetir la presentación de las dos mociones al Pleno para votarlas, esta vez sí, con los 11 Pues votos no a lo sé, favor? porque no lo he hablado, bastante tengo yo con lo que tengo. Hombre, no es poco. Que estoy en evaluación también, que eso hay que decirlo, que estamos los profes hasta aquí ya. Y luego también, pues eso, con todo lo que ha pasado y demás, pues sinceramente, es que no he hablado con la oposición, sinceramente. Pero cabe esa posibilidad. No lo Eso sé. es lo que... Y, No lo sé. y otra cuestión que es, No lo sé, además lo se que- entronca lo con que esta, harán. Ten en cuenta que yo no fui la que me fui de viaje, yo ya no puedo... teméis, presentar. elimino el verbo, ¿prevéis que se pueda politizar, no, judicializar esta cuestión y que acabe en los tribunales? No creo. Yo tengo confianza en que no. Y si es que sí, pues nada, para adelante. Si aquí de cobarde no se ha escrito la historia. Yo es una frase que digo ¿Os mucho. habéis planteado presentar, como propone el secretario de la Corporación, un recurso contencioso administrativo ante los tribunales? No hemos hablado del tema. Te voy a contar, Julián, si no hemos hablado. Si Bien. hubiéramos hablado te lo diría, pero no Y, hemos hablado. 23 minutos. Yo no ejercería mi trabajo como se espera de esta tertulia y de una persona que trabaja en los medios de comunicación, si no aprovechase la presencia de Lola Gómez para recuperar el episodio de la moción de censura. Y yo solo te pido y te propongo, vamos a sacar, ya se ha visto, ya se ha emitido, la entrevista y las declaraciones que hizo el alcalde de Valdepeñas después del pleno del pasado 1 de diciembre. Y en esas declaraciones él hace las siguientes consideraciones acerca de cómo se fraguó esa moción de censura y cómo se paró esa moción de censura en el último minuto. Vamos a verlas. Doña Cándida III, que obviamente no es capaz de ganar unas elecciones en unas urnas, quiere ganar un gobierno por la puerta de atrás, habla con Vox para ver si la va a apoyar en esta ocasión y Vox le pone una condición. Y la condición que le pone Vox al PP es: yo apoyo esa moción si los comunistas, Unidos por Valdepeñas, no entran en el gobierno. Y Unidas por Valdepeñas, hasta última hora del lunes, del domingo, antes de presentar la moción, aceptó no entrar en el gobierno y formar parte de la moción de censura.
¿Qué pasó en ese domingo? Yo sé lo que pasó, formé parte de todo lo que pasó en conversaciones a los más altos niveles, no desde mi partido, que también, sino desde el coordinador general de Izquierda Unida, que también. Pero lo que pasó y lo que hablé fueron conversaciones privadas entre esas personas y yo, y ahí me voy a quedar. Si hubieran seguido adelante, yo les digo que le habían regalado, Unidas por Valdepeñas, le había regalado el gobierno en las próximas elecciones al Partido Socialista. 2 puntos. 2 puntos. Adelante. Y continúo. Lo de la moción de censura se lo ha inventado él. Te digo por qué. No, es verdad. Nosotros nos juntamos un día, los portavoces, y hablamos de utilizar herramientas para que no llegaran, eso lo dije yo en la rueda de prensa y lo sigo diciendo, para que no lleguen a buen puerto, ¿vale? Con la ley, cuidado, nada de cosas que no sean legales y demás. Entonces, bueno, cuando dije eso, salió el señor alcalde diciendo que íbamos a hacer una moción de censura, que no sé qué, no sé cuánto, que me explique cómo y cuándo y dónde. O sea, así de claro. Entonces, si ha habido luego gente que se ha reunido con él y le ha contado pues que íbamos a hacer una moción de censura, que Candy iba a ser alcaldesa, yo iba a ser no sé qué, el otro no sé cuántos, pues oye, que me diga quién y que me informe también. ¿Creéis que si tal maniobra no estuviese en marcha, no se moviliza García Paje, José L. Caballero, Antonio Maillo? ¿Tú crees que se han movilizado? ¿Pero se han movilizado? ¿Tú crees que se han movilizado tantos? Sí. Se han movilizado. Doy fe. No me digas, joder, qué importantes somos. Doy fe. ¿Qué ibas a hacer, Lola? ¿Qué ibas a hacer? Ay, no ¿Que se sé, ha ministra o algo, yo qué sé. Porque... Vamos, Valdepeñas es un pueblo importante, dentro de los más importantes de la comunidad autónoma, eso es indiscutible. El alcalde Jesús Martín lleva muchos años de alcalde, ha sido senador, es bien, pero libre de una moción de censura, si da los números no está libre ni el presidente del gobierno, ni el presidente de la comunidad autónoma, ni Jesús Martín. No, eso no se cuestiona, lo que se está cuestionando es que la hubo o no la hubo, el intento. Se habló, yo creo, bajo mi punto de vista, y aquí está Lola, bajo mi punto de vista se habló. De hecho, se habló. Sí, se habló. De hecho, se habló. Sabíamos que no iba a ser porque... Y llegó un momento, yo creo que Unidas por Valdepeñas no... Pero es más, Unidas por Valdepeñas se echó para atrás en el último segundo del último minuto. Era lo que yo iba a decir. Y el tema... Y en la asamblea eso se hizo notorio y entre la primera y la segunda hubo... Joder, mira que sabéis más novedades importantes. Sí, yo conozco el tema y bueno, y yo creo que lo conoce Vox Populi el tema, ¿no? Es decir, y claro que se barajó porque si no Izquierda Unida no hubiese hecho la asamblea, no hubiese habido tanto movimiento. Es decir, es tontería de decir que no. Hablaron, es que sí, algo, se habló. Que luego me preguntan quién fue el ideólogo de la moción, yo qué sé. Eso es lo de menos, porque en una reunión entre todos puede salir esa chispa. Claro, y efectivamente, hacerlo, ¿no? puede salir alguien que diga... Eso es lo de menos. Ahora bien, yo creo que en ese sentido también hay que decir las cosas como son. Quien dio el sí o el no de la posible moción de censura fue Unidos por Valdepeñas. Si Unidos por Valdepeñas dice que sí, la moción había hecho efecto, y al decir que no, no se ha hecho efecto. Seguir ahora con el tema... Por el retomar del tema del que hablaste de los presupuestos y demás, de volver con la judicialización y demás. Yo creo que es tontería y seguir esa línea, ¿no? Yo creo que eso además es absurdo. 11 concejales, vuelvo a decir que lo he dicho muchas veces, tienen mucho poder en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma a lo largo de año y medio. Muchísimo poder. Y si son capaces de pensar en hacer bien para el pueblo y si ellos están de acuerdo de no aplicar políticas que está aplicando el PSOE porque no están de acuerdo, tienen capacidad para hacerlo. Desde convocar plenos extraordinarios, desde convocar comparecencias, desde no aprobarle ni siquiera una modificación presupuestaria, que lo he dicho infinidad de veces. Sea buena o sea mala. Sea buena o sea mala. Se vota en contra. Sí. El alcalde ha presentado los presupuestos, sean buenos o sean malos. Y no ha contado con nadie. Eso es una coartada para que cualquier iniciativa, sea buena o sea mala, se vote en contra. Efectivamente. O sea, perjudico al pueblo por vengarme del alcalde. No, porque se puede decir al contrario. Perjudico al pueblo porque como faltan 2 concejales apruebo los presupuestos sin que haya debate con el resto de 11 concejales. Es que sería lo mismo. Es que sería lo mismo. ¿Y crees que se presentó la propuesta presupuestaria malo? por fastidiar al pueblo? No por aprobarlos, por decir que es mayoría. No, porque sabía que si estábamos todos posiblemente no los aprobamos. Julián, vamos a ver el concepto político, el concepto político. Y espérate que todavía viene el concepto político, porque falta al final es
con los cuartos que se tienen en un ayuntamiento, cada uno los maneja según su ideología. Con eso no significa que tú vas a perjudicar al pueblo porque te opongas a una presentación presupuestaria por un equipo de gobierno concreto. Fernando, si los presentan los presupuestos... La línea era, me presentes las cuentas que me presentes, te las voy a votar en contra. Bien. No, la línea que tiene el PSOE en los años que yo he conocido, diga usted lo que diga, estos son mis presupuestos y los apruebo yo porque tengo mayoría. A usted no le admito ni que me constipe. Sería la misma vía. La misma vía. Esa es la propuesta de todo tu tiempo en el ayuntamiento. No. Yo estoy diciendo algo que se ha visto, quiere decir que yo no estoy diciendo mi época pasada en el ayuntamiento. Estoy diciendo que en estas últimas épocas, desde que se está gobernando, dígame usted lo que me diga, esto es lo que voy a hacer. De hecho, se pactó unos presupuestos con un edil concreto y no lo ha cumplido. Hasta ese punto se llega, es decir, luego entonces no se puede decir que estos presupuestos son buenos o malos, sino simplemente son los míos. Y como son los míos, yo digo que son los mejores. O no, Claro. porque ¿por qué otra fuerza política no puede tener unos presupuestos tan buenos o mejores para el pueblo? Es decir, es que aquí ya se está dando por hecho de que porque los presente uno son mejores que los otros. De todas formas, parece ser que por lo menos lo que es la primera teniente de alcalde sí que se reunió. Yo lo estoy en el ayuntamiento, no lo sé. Sí, pero que se reunió... Para lo de los presupuestos. Para lo de los presupuestos. Sí. Conmigo por lo menos sí. Sí, no, pero hombre, porque sí, además yo lo he dicho. es notorio público de que se hizo y estuvo y demás, sí. que parece ser que con quien tuvo mucho más enfrentamiento, no enfrentamiento, es que parece que nos valemos de algunas palabras que no, sino que no lo valoraron en la justa medida, fue Unidos por Valdepeñas. No, Unidos por Valdepeñas fue posiblemente, y a juicio de saber escuchar y preguntar mucho, los que más abiertos estuvieron y con los que más se habló. Porque desde Vox, y corrígeme si me equivoco, requeríais una bajada brutal de impuestos. Pero no decíais dónde recortíais brutalmente los gastos. Sí, se lo dije. Sí, pues, Sí, lo que pasa que ella no lo aceptó. Pues eso se me escapa, cuéntanoslo. ¿Cómo que te lo cuenta? Ahora mismo te voy a contar lo que le dije, pues no te lo voy a contar. ¿Qué le pediste? Lo conté yo ya, en una rueda de prensa, que no te lo voy a contar ahora. ¿Cómo compensabais? ¿En qué rueda de prensa? Ilústranos, porque yo cuando se presentaron los presupuestos, bueno, fue Antonio el que lo dijo, por cierto, no yo. O sea, de compensación, pero vamos a ver, Antonio, si yo le pido una bajada de impuestos y no me lo acepta, ¿yo qué quieres que te diga? Yo haré mis presupuestos el día de mañana, si llega, acorde a lo que yo pienso y a lo que yo creo que se puede hacer. El Partido Popular estaba en la misma línea y se le respondió, lo mismo. Según la concejala de Hacienda, lo mismo. Dígame usted, ¿de dónde recorto? Respuesta, no, que no cero. Se aceptaba. Y con Unidas por Valdepeñas sí que se habló de puntos concretos y no hubo acuerdo. Que no se aceptaban. Y no hubo acuerdo. Con lo cual, pues, estamos donde estamos. Mira, Julián, sí, en este tipo de cosas... Oye, se bajó la plusvalía, el ICIO y las terrazas, supuestamente las terrazas, la ocupación de vía pública, ¿y a qué ha afectado? ¿Y por qué no Porque dijimos de dónde se tenía que quitar y dijimos todo lo que había que decir y llegamos a un acuerdo y nos abstuvimos en los presupuestos y hoy en día quien vende un piso en Valdepeñas no paga plusvalía, gracias a Vox. Jolín, eso no lo decís, pero es así. El precio habría que preguntárselo a los usuarios de la guardería infantil municipal. Bueno, ahí nosotros no apoyamos nada, votamos en contra. Lo único que porque mi compañero dijo en su día que realmente es un servicio... ¿No esencial? No, bueno, aparte que dijo esencial. Que no llega, que no se cubre, pues que eso es cierto, pero eso no significa que votáramos a favor, votamos en contra. Eso lo puede ver en el Pleno. Consecuencia directa de la bajada de los 3 tipos impositivos fue la subida de la tasa de la escuela de música y la subida de la tasa de la guardería municipal. Sin esa bajada en las ordenanzas fiscales, además que cuando nos no se hubiese nos dijeron producido. que eso no era consecuencia. Eso nos lo dijo el alcalde en la reunión y nos lo dijo Vanessa. O sea, no era consecuencia. Ya te lo digo ya. Si hacemos un monográfico de presupuestos, hablamos de presupuestos y no hablamos de otras cosas. Los presupuestos, como concepto... Ya digo que la segunda parte acortaremos un poco a cuenta de que tenemos más interés en esta... Los presupuestos como conceptos generales, si tú quieres aceptar las ideas de otro o no las quieres aceptar. Y luego cuadramos números. Es decir, no dígame usted dónde lo hago, no, mire usted, para eso están técnicos. Yo te digo la idea y luego aplicamos el tema. Porque, hombre, si me dice que todos los concejales, de los 21 concejales que están en el ayuntamiento, si tiene una idea que me diga cómo va a recoger cuartos y cómo lo va a asumir, en fin, cuando quieras hacemos ese tipo de apuesta.
a ver si alguno lo sabe. ¿Vale? ¿Vale? Yo, como concepto general, uno tiene una idea y los técnicos están que te ayudan, aunque tú tengas una base fundamental de dónde quieres gastar y de dónde quieres coger. ¿Vale? Una vez dicho esto, si tú tienes actitud de querer negociar, los negocias. Es decir, cuando es una negociación, cualquier grupo te dice, yo no quiero que haya una carga impositiva del 46%. Vale, mire usted, eso hay que reajustar de que el gasto, si se va a 36 millones, lo tenemos que reducir a 35 o a 34. En vez de bajarlo a 25, vamos a bajarlo al 28 o al 30, es decir, pero ya entras en debate. Si ya negamos la mayor, ya está usted diciendo que no quiere nada. Y al negar la mayor es para decir, ¿de dónde lo pongo, de dónde lo saco? Mire usted, ya me está negando la mayor. Con eso me está diciendo que no quiere negociar. Y lo digo, en el caso de que esté el PSOE, vos, el PP o quien esté. Sí, Ante ese tipo de acción está claro que no se quiere negociar. Porque cuando se quiere negociar se entra a saco y luego se ve cómo se reajusta. Porque partidas donde se puede reducir y donde se puede gastar menos, seguro que hay. Seguro. Es decir, y donde se puede cobrar más, pues también. Seguro. Pero claro, para eso quiero decir que hay actitud. Por eso quiero decir que cuando antes hablábamos como concepto general de los presupuestos, es que no son ni buenos ni malos los de uno, que uno te niegue y no va en contra del pueblo, no, sino que cada uno tiene una visión y la política realmente se aplica, la política realmente del grupo se aplica en cómo gastas el presupuesto general, nacional, regional o local. Esa es la diferencia de la política aplicada entre unos y otros. Fernando, y concluimos porque nos estamos excediendo en la primera parte y la segunda parte es interesantísima. Hay quienes elucubran o hacen la siguiente hipótesis. La moción de censura supuesta, que tú ya la pones muy prendida con alfileres, si llega a triunfar, habían ejecutado el presupuesto que el PSOE aprobó en octubre. Sí, pero pueden hacer 1000 modificaciones. O no hace ninguna. O ninguna, ¿Por claro. qué hay que preparar unos presupuestos alternativos? No. Tú vas modificando, no tienes por qué hacer Dicho lo cual, y dejando de coger el rábano por las hojas, ¿consideras que en el año y medio, Lola, que queda hasta las elecciones, es reconducible el diálogo entre los grupos municipales, entre el gobierno y la oposición? Tal como Pues están la las cosa cosas. es irrecuperable. Hombre, no lo sé. Yo, por nuestra parte, si tengo que hablar porque haya otros presupuestos y nos llamen para decir lo mismo, pues voy y le digo lo mismo. O sea, a mí hazme esto y yo te digo tal, y ya lo miras tú con los técnicos y eso. Pero el resto yo no puedo hablar ni por Unidas por Valdepeñas ni por el PP. Yo, desde luego, acuerdos, no. Ahí, si me permite, Julián. A ver, yo votaré, yo digo lo de siempre, cuando alguien presente un punto en el pleno que sea bueno, que yo considere, o mi grupo considere que es bueno y que va para el pueblo, joder, llevamos años haciéndolo, llevamos 6 años aprobando cosas del PP, de Unidas por Valdepeñas, del PSOE. Sí, pero Lola, No pasa absolutamente una nada, pregunta, son cosas buenas sí, para pero el una pueblo, pregunta básica. no pasa nada. Pero esa es la pretensión, eso es lo que Claro. Sí. lógicamente de la ayuntamiento. Pero nada. una pregunta básica. Si esa propuesta viene como concepto de un cambio importante presupuestario, ¿la vais a apoyar o no? ¿Cómo? No, Sí. no te entero, no. Te la explico claramente. Hagamos un ejemplo de que dentro de 6 meses hay una modificación presupuestaria, que la habrá. Una no, 1000. Quiero decir que la habrá. Una, dice. Como concierne a los presupuestos que han surgido de la manera que han surgido, Sí. ¿vais a votarla a favor o en contra? No Ese lo es el sé. concepto. Cuando llegue y depende de lo que llegue, Es ya que, te lo diré. bajo mi punto de Es vista, que ya ahora mismo no te puedo decir, pero, sí, voy a aprobar, No, pero o donde no, yo voy. no voy a aprobar. Es que no lo sé. sí, tiene pero donde que yo ver voy. qué No, tipo de si vas a actuar a modificaciones. piñón fijo o no. donde yo voy como concepto, si No lo vosotros veis Porque que... no la tengo delante. Sí, pero si vosotros los presupuestos no estáis de acuerdo en concepto general y la modificación viene porque hay una modificación, porque atañe a los presupuestos y los han aprobado de esa manera que se han aprobado, tú, si le apruebas una modificación presupuestaria, implícitamente le estás reconociendo los presupuestos que han aprobado. Totalmente. Bajo mi no. punto de vista. Hay una No. cosa- hay una A cosa- ver, yo dije una vez, Responda ahí. cuando, perdona Julián, cuando nosotros nos abstuvimos en los presupuestos anteriores, 2024, lógicamente con esas bajadas que hemos hablado, yo no sé, yo dije muy clarito que el 90% de los presupuestos yo no estaba de acuerdo, o en el 99% de los presupuestos yo no estaba de acuerdo, pero en la parte esa a mí me habían aceptado esas rebajas fiscales, ¿por qué no me iba a abstener? ¿Entendéis? Ahora,
presentan modificaciones presupuestarias en las que yo no estoy de acuerdo, pues como otras veces ha pasado, votar en contra. ¿Que estoy de acuerdo? Pues, hombre, yo lo he hecho otras veces. He votado, y eso no significa que yo acepte el 99,9% de los presupuestos del PSOE. Si estuvo más, lo tenemos No. mucho más reciente, en el último pleno. Se lleva por segunda vez, y ya después de haber pasado por comisión informativa, vamos a reducir el enunciado del punto, el inicio de la tramitación del programa de actuación urbanizadora del Ferial, que son, si mal no recuerdo, 250.000 metros cuadrados Sí. en la zona este de Valdepeñas. Vox y PP no se oponen, se abstienen y favorecen con ese voto de abstención un punto que supone $500.000 de euros. No pasa nada. Entonces, Eso no significa que apruebes el resto de las partidas. bueno, vamos a dejar aquí, si nos permitís, por finiquitada la primera parte, y en la segunda vamos a hablar de tejido empresarial, de tejido económico de la provincia de Ciudad Real. Les avanzo. El diario La Tribuna de Ciudad Real acostumbra a lo largo del año a tirar de estadística emitida por el Gobierno central y sacar datos objetivos en relación con el empleo, con la industria, con la economía, renta per cápita, desempleo, etcétera. En este caso, establecen un ranking sobre cuáles son los sectores industriales, los sectores económicos, los sectores productivos, mejor dicho, con mayor filiación a la seguridad social en la provincia de Ciudad Real. Y los datos que arroja este reportaje, este artículo mejor dicho, pues les van a sorprender en algunos de sus detalles. No se vayan, continuamos a vuelta de muy pocos anuncios. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Lo decíamos antes del descanso, y hay información publicada por periódico de la provincia de Ciudad Real, que curiosamente gratamente este año ha cumplido 35 años, y dentro del cual pues yo trabajé durante algunos años, hace mucho tiempo, y que es una de las referencias informativas de nuestra provincia. Ha sacado, en el día en que se graba esta tertulia, miércoles 10 de diciembre, un estudio sobre el reparto de las licencias de los IAEs y de los cotizantes a la Seguridad Social en las provincias de Ciudad Real por número de empresas y por sectores. Ojo, no habla en ningún momento de volumen de esas empresas ni de volumen de su cifra de negocio, pero les extracto algunos de los datos que ofrece en esa estadística el Ministerio de Trabajo. Para empezar, el sector primario, el sector agrícola, sigue capitalizando la mayor parte de la actividad económica de la provincia por número de referencias, por número de inscritos y de cotizantes a la Seguridad Social. Domina la actividad económica en la provincia y le sigue, atención, el sector de los servicios a domicilio, de los servicios domésticos. En el ranking industrial hay 1.500 empresas, cifra redonda, registradas como dentro del sector secundario o de transformación, y por localidades la primera en número de industrias, con 169, más del 10% de esas 1.500 que decía del total, es, atención, Tomelloso, y le sigue por detrás con 105 centros de trabajo industriales Valdepeñas. Le sigue prácticamente empatados con 104 Alcázar de San Juan, y Ciudad Real Capital tiene 100. Después de ellas, y a distancia, con 74, otra cosa sería el volumen, Puerto Llano. Centrándonos en nuestra población, en Valdepeñas, lidera tanto en número como en volumen el escalafón de industrias bodegueras, con 14, de total de 113 registradas en la provincia. Le siguen de cerca Tomelloso y Socuéllamos. Valdepeñas destaca, además, en el apartado de fábricas de confección textil, con 10 empresas, y también es líder, y esto es un dato que, bueno, nos llama la atención a los que trabajamos aquí, es líder provincial en empresas vinculadas al mundo audiovisual.
Una cuestión más y después ampliaremos conforme avance la tertulia. Nuestra ciudad cotiza a la Seguridad Social con 1.255 empresas en total, no figuran autónomos, 1.255 en total, de las que un 10% pertenecen al sector agrícola y ganadero. Somos una ciudad de servicios, somos una ciudad moderadamente industrial, pero somos una ciudad eminentemente agrícola y ganadera. Creo que te toca, te correspondería sacar de banda. Bien. Hombre, yo siempre lo he dicho, que independientemente de volumen de habitantes, Valdepeñas es una ciudad agrícola, es decir, bueno, pues tanto en superficie por la dedicación, y si miramos hasta el volumen económico también representará una gran importancia. Si tenemos en cuenta que aquí tenemos dos de las dos mayores bodegas de Europa, ya no digo de España, y tenemos dos de las mejores almazaras también de Castilla-La Mancha y por ende casi de España, pues eso ya nos trae como consigo gran parte de volumen económico. Desgraciadamente, lo que sí está ocurriendo, que es algo que habrá que valorar dentro de 5 o 6 años, es la población activa agraria, que eso sí que es otra cuenta distinta al balance que se saca, porque la población activa agraria en cuestión de 5 años posiblemente tenga un decaimiento muy llamativo si no llegamos a rayar lo preocupante, y el abandono, por ende, también de las explotaciones agrarias que pueda haber incluso en Valdepeñas. Eso no significa que las industrias agroalimentarias dejen de funcionar, ni muchísimo menos, porque ya por el abanico que tienen, ya no solamente dependen de Valdepeñas como tal, sino que dependen de un arco mucho más importante que trasciende lo que es la población. Pero en definitiva, la agricultura en Valdepeñas y en la provincia de Ciudad Real sigue siendo el motor fundamental de nuestra economía. Si quitamos dentro del balance que ha hecho lo que es Puerto Llano, porque ahí tenemos una de las empresas más importantes que hay en España, ¿no? Pero quitando eso, el resto sí que porque se está hablando no de volumen, obviamente. Claro, efectivamente. No, pero hay detalles que bueno, sería interesante introducirlos. Valdepeñas, ya no solo en número de empresas transformadoras, sino en volumen, está entre las mayores, porque hay una que es enorme, claro, y que concentra en Valdepeñas todo el volumen de todo el país, todo el país, incluso, o sea, del extranjero. Ribera del Duero, Rioja, Toro, creo que también Rías Baixas. Sí, lo que tiene pagos, lo que tiene las dos empresas distribuidas aquí lo centra. Están centralizadas aquí en Valdepeñas. Sin embargo, por ejemplo, Tecnobispo no está domiciliada en Valdepeñas, claro, está en Madrid. Es una que se pierde, efectivamente, es una empresa que se pierde. Bueno, yo me alegro que nuestra provincia, en cuestión de industria, hablo entre comillas de industria, porque la industria en España hace años que se destruyó y se está destruyendo, la industria del calzado, del automóvil. Yo me alegro que Valdepeñas, yo siempre lo he dicho y lo digo en los plenos también, sector servicios, evidentemente. El 60% de las empresas que hay en la provincia son eminentemente sector servicios, pero no solo de pan viven, hombre. Tenemos polígonos industriales que, vale que tienen empresas, pero deberían de tener más, precisamente por la zona geográfica estratégica que tenemos aquí en Valdepeñas, ¿vale? Que posiblemente con el tiempo, pero no, hablamos de industria como si España fuera como antes, que tenía muchísima industria que hemos destruido en beneficio de terceros países. Y eso, sinceramente, a mí me da mucha pena, porque, bueno, yo me imagino que los que ya tenemos una edad, pues nos acordamos que había la industria del calzado en la zona de Alicante, la industria del automóvil en Cataluña, en el País Vasco, en fin, en un montón de regiones que la gente trabajaba y no había tanto paro y no había tanta... No sé, creo que el sector servicios está bien, lógicamente, porque nos beneficiamos de lo que es la comarca también, pero no solo eso. Tiene que haber más empresas y sobre todo el autónomo. Aquí en Valdepeñas hay mucha gente que se ha quedado en el paro y ha decidido montar su empresa, pues bien sea una peluquería, un negocio de uñas, un negocio de lo que sea, ¿no? Y bueno, está trabajando él, son empresas familiares que solo trabajan esa persona que lo monta y a lo mejor pues su hermano, su padre, ¿entendéis? O sea, no son grandes empresas que contraten gente. Ya, pero nos encontramos con que los números están ahí. Y la verdad es que creo que... ¿De dónde vienen los números? Bien, pero los números están. ¿Quién miente? Aquí estamos porque la calle también habla, ¿eh? La calle habla. Por eso digo, pero tendremos que fiar, lógicamente, de dónde vienen. Un gobierno mentiroso.
Entonces ya, a partir de ahí resulta, si ya tenemos mentira. Pero lo que quiero decir, lo que a mí sí que me preocupa, porque estos números por lo menos, la verdad es que son halagüeños. Si vienen ya desde la mentira, vale, pero por lo menos los números están ahí. Ahora, lo preocupante que decía, y ese tema sí que lo conoce Fernando, es el tema de agricultura y de la ganadería. Es un tema pero además no es que lo ha hecho a largo plazo, es que estamos hablando de 6 años, en 6 años esto puede ser muy preocupante, la verdad es que solución... Las políticas europeas están fastidiando a agricultores y ganaderos. Eso está más claro que el agua. No, vamos a ver, es un concepto mucho más amplio, es decir, aquí lo que pasa es que esto daría para un debate, para otro debate más grande, ¿no? La agricultura... Prefiero que converséis a no que os sucediáis en monólogos. Claro, no, vamos a ver, yo es que creo que si hablamos de agricultura, no solamente por la Unión Europea, es más, mucha agricultura subsiste por la Unión Europea, si no fuese por la Unión Europea incluso hubiese desaparecido, en muchos casos, en muchos, en otros no, pero en otros muchos sí. Es decir, aquí hay que reconocer que gran infraestructura para el desarrollo de muchas empresas se ha producido por la propia Unión Europea. Si no hubiese habido ese tipo de ayudas, muchas infraestructuras no se podían haber hecho. Pero ¿cuánta burocracia os hacen pasar ahora? ¿Cuánta burocracia? Si todos los agricultores se quejan de lo mismo. Vamos a ver, si una cosa no quita la otra. Parece ser que ahora hay que saber no, pero eso es otro tipo de cosas. Ese es otro tipo de cosas. La burocracia no significa las ayudas. Es decir, aquí, por ejemplo, estamos hablando, sé que hay que tener conocimientos más abiertos en muchos aspectos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de los cuadernos digitales, de lo que se va a producir ante una población muy envejecida, que eso sí que requiere situaciones complicadas. Pero eso no es que venga de Europa, eso también lo quiere aplicar nuestro gobierno. Lo mismo que la factura digital, que la quiere hacer autónomos, es decir, que hay cosas que no... entrar productos de países terceros que no tienen las mismas etiquetas, las mismas condiciones que nosotros. Eso hace muchísimo daño. Pero eso es otro concepto, ¿no? Es decir, es otro concepto que también nos está fastidiando a los agricultores. Que sí, está entrando mucho producto, por ejemplo, marroquí, del mismo modo que los pescadores españoles están inflándose a pescar en caraderos. Vamos a ver, del norte de África. Pero vamos a ver, eso no es un concepto... Sí, vamos a ver, son truques. Aquí no nos engañemos, son truques. Tengo una pregunta interesante. Pero hay un tema más que plantearte. Es decir, yo creo que más del 90% del maíz que se come en el mundo es transgénico. La gente está en contra del transgénico y el maíz viene de Argentina, de Estados Unidos y demás. Y ya no viene de países africanos de tercero y no lo comemos, es decir, y ahí nos quejamos poco. Hay algunas veces que nos quejamos de algunas partes muy concretas y de otras no. Es decir, evidentemente que nos gustaría a todos los agricultores competir con la misma igualdad, evidentemente. Es decir, tú no le puedes decir, si aquí en Europa tenemos unos conceptos de cultivo mucho más tasados que en África, que en Asia, que en Estados Unidos o en Hispanoamérica, pues evidentemente luchamos con distintas armas. Que habría que tratar de luchar... Sí, pero Fernando, no cabe la menor duda de que eso es lo que se nos comunica en los medios de comunicación. Es que eso es verdad, no es que se comunique, es verdad. Bien, pero claro, se nos comunica sencillamente porque es verdad. Pero es que parece que no estamos en las mismas condiciones con unos y con otros. Vamos a ver, es que tendríamos que hacer auditorías en alimentación como se hacen cuando nosotros exportamos algunos productos a algunos países. Cuando nosotros exportamos, sobre todo a Japón, que es muy exigente, y a Estados Unidos, te hacen auditoría del producto y del cultivo, de a ver cómo ha sido tratado, por si lleva residuos de algunas toxinas, si lleva herbicidas, o lleva algunos componentes tóxicos. Pues cuando se importan productos deberíamos de hacer la misma aplicación. Y si en Europa tenemos, por ejemplo, productos fitosanitarios que nos han quitado a destajo, y tienen productos fitosanitarios, esos productos que importamos, pues deberíamos de aplicarle el mismo rasero que el nuestro, no admitirlos. Si en eso llegamos a eso, es decir, entonces sí vamos a competir con la misma situación. Ahora bien, lo que no se dice en todas las comunicaciones es que gran volumen de empresas que producen en otros países están manejadas por manos españolas. Es decir, que hay todo un conglomerado de situaciones que también hay que empezar, a decir... a un producto extranjero que es español, por ejemplo. Bueno, eso está prohibido, es decir, si lo pones está prohibido. Esto pasa, ¿eh? Sí, pero si pasa, pero está cumpliendo lo mismo que uno va por una carretera a 150 y está a 120. Pillarlo y denunciarlo, está claro, ese tipo de cosas... Lo que está claro es que las trabas que os ponen a los agricultores y a los ganaderos
no son las mismas, en España y en el resto de Europa, no son las mismas que a países terceros. Y eso tú lo sabes, igual que lo sabemos todos. Y eso es una pena porque al agricultor español y al ganadero pues los están fastidiando bastante, porque tú te estás gastando muchísimo dinero en los productos para que todo esté muy bueno, muy rico y no nos infectemos de nada. Tú el gran problema, pero Lola, aquí hay un gran problema. Tú te estás gastando el dinero en burocracia, en temas climáticos y demás, y en otros países pues van. Aquí hay un gran problema, aquí hay un gran problema que es difícil de encajar y se habla poco sobre esa diferencia que hay de concepto en ese sentido. Aquí los agricultores deberíamos de cobrar más por nuestro producto porque no podemos vender a pérdidas. Yo creo que eso como concepto básico está claro, ¿no? Vale. Hace muchos años. Ahora bien, cuando llegamos a esa situación y, por ejemplo, ahora que estamos en la campaña de aceite, deberíamos de cobrar la aceituna a X precio, no lo voy a poner, y lo vendemos a menos, porque si no el precio del aceite se dispara y somos los culpables del IPC, nos están mandando un mensaje de segundas de que el culpable es por vender la aceituna cara. Mire usted, ese no es el razonamiento. No. Y sin embargo, esa sí es la consecuencia. Para eso está la PAC también. No es. Y por eso dice que la ayuda, pero la PAC no llega a todos los sitios iguales. No. Tampoco es. Tengo una pregunta concreta que hacerte, Fernando, y no sé hasta qué punto me la puedas precisar. ¿Es duda o pregunta? No es retórica, no es pregunta retórica. Por término medio, un pequeño agricultor de Valdepeñas, coge la horquilla que sea, ¿qué porcentaje supone de sus ingresos totales a final de año las ayudas de la PAC? Un 10, un 12%. No llega más. ¿Nada más? Nada más. Aquí, en Valdepeñas estuvimos penalizados. Se dice que hasta un 40%. No. Dime quién es el ejemplo. A lo mejor cuanto más grande, más mayor es la aportación, la participación. Yo creo que no, ¿eh? Mira, vamos a ver, está aproximadamente, te hablo de cabeza. Porque un 10% no compensa el desfase que tenéis en el coste de producción y lo que recibís por eso se quejan los agricultores, porque no compensa. Pero además estamos en un pueblo, y en un pueblo conocemos lógicamente el uno, el primo. No todas las hectáreas tienen derecho a PAC. Es decir, que aquí estamos hablando, cuando hablamos de PAC, están diciendo que te están metiendo una cantidad de dinero tremenda. No todas las hectáreas tienen derecho a PAC. Las últimas olivas que se están poniendo, por ponerte un ejemplo, si no tenían derecho a PAC la tierra, esas no la van a cobrar como olivas, no la van a tener ayudas, porque ya no están metidas, no tienen derecho. La PAC fluctúa dependiendo zonas y dependiendo de condiciones. Entre 180 euros, hablo de cabeza, vamos, por favor, hasta 400 y pico. No tú pones una media aproximadamente de 250 euros por hectárea, aproximadamente, de PAC. Pues haz la media. Si tienes 30 hectáreas, estás cobrando 6.000 euros. Si con 6.000 euros es el 40% de lo que ganas, cierra. Es decir, yo creo que es tontería decirle más a la vuelta, ¿no? Es decir, porque hagamos un concepto de sequía este año, que van a dar una ayuda de sequía no a todos los pueblos de la provincia. Valdepeñas entra dentro. Para que nos hagamos una idea, que dicen, es una ayuda por sequía extraordinaria de un volumen bestial, 25 euros por hectárea. Es decir, que estamos hablando del chocolate, el doro, que viene bien, claro, pero que no son cifras para decir, es que cobráis el 40%. En Castilla y León, donde los cereales en su momento estaban muy bien valorados, a proporción de lo que vale la cebada o el trigo, sí. En Andalucía, cuando les pilló el olivar, en ese concepto, sí. Aquí, no, ya te digo, puede oscilar aquí entre un 10 o un 15%. En algunos casos hasta menos, ya te digo, es un concepto, no es... Acabamos y regresamos del campo, si nos permitís, porque nos hemos perdido ya del origen de esta segunda parte en cuanto a temática. Y es un detalle que ha pasado inadvertido en los comentarios, pero que a mí me parece, bueno, por lo menos para reflexionar sobre él. Y es el peso que está cogiendo en la economía de la provincia, en el sector productivo de la provincia, las actividades derivadas de la atención a domicilio. Los servicios al hogar, está claro, empresas de contratación para tareas domésticas como limpieza, cuidado de personas, cocina, jardinería, conductores. Hay 3.000 empresas en la provincia, de las que, ojo, 1.100 se localizan en Ciudad Real, capital. Claro, mira, y estas empresas suponen el 20% del número de empresas, entre otras de Valdepeñas, pero también de Alcázar de San Juan, de Daimiel, Manzanares o Miguel Turra. Es lógico y tiene una explicación, bajo mi punto de vista, muy lógica. Las provincias que estamos en el interior estamos de la España vaciada o como lo queramos llamar. La España vaciada, a su vez, están
cada vez más llenas de gente mayor, porque la gente joven se va, por eso es una España vaciada. Y la gente mayor necesita cada vez más cuidado, más atención. De ahí que en las zonas donde hay más gente mayor y más vaciada, es donde más van a proliferar este tipo en un estudio residencias para mayores. En un estudio que hicimos, lógicamente, desde AFA Valdepeñas, lo que era el domicilio, Hospital Comarcal Gutiérrez Ortega, hoy el Hospital General de Valdepeñas, las 27 poblaciones, lógicamente estábamos 2 puntos por encima del resto de la provincia y 2,8 por encima de lo que es la región. La verdad es que estamos en un porcentaje, hay pueblos que realmente tienen muchísimas necesidades. Sus hijos se han ido a la zona, sean a Madrid o sea al este, entonces además de tener una problemática, además de tener pues necesidades, los suyos no están cercanos, los ayuntamientos tienen que hacerse cargo, las empresas están surgiendo, es una mina. O sea, por tanto, el que haya un sector emergente es buena noticia, pero no lo es tanto, ¿debido a qué? Claro. Es la consecuencia de una cosa que ahora mismo, por ejemplo, pues ya no tengo padres, por desgracia, pero trabajamos, la mayoría de las parejas o matrimonios trabajamos los dos. Entonces no es lo mismo que si uno está en casa. Y yo, por ejemplo, cuando mi padre cayó enfermo, pues estuvimos las 3 hermanas con él, ¿vale? Pero que no siempre se da, ¿eh? Que luego, ya. Entonces, hubo un momento que, lógicamente, pues tú trabajas y entonces, bueno, pues tienes que echar mano de alguien que te ayude cuando tú no estás. Eso también ocurre, o simplemente, pues, en una residencia que también hay ya bastantes residencias donde pueden estar y están bien. O sea, hombre, no sé que haya una excepción de donde estén de casos específicos que se han dado de maltrato a mayores, siempre se pero criminaliza normalmente sí, al sector cuando pasa algo. Claro, pero normalmente no. Se trabaja muy bien en residencias. Sí. Yo te lo digo además, porque lo sé. Las exigencias sí. Para el profesional son máximas. Hoy antes se aceptaba de que cualquier persona podía trabajar con mayores y o en residencias, y en cambio ahora yo lo tengo muy claro, yo ya se lo he dicho a mis hijos. El día de mañana yo a una residencia. A mí, vamos, ni se os ocurra. No lo tengo muy claro. Residencias sociosanitarias o una persona que me cuide en mi casa. Una cosa, claro, las empresas de atención a domicilio, aunque hagan lo mismo, sí, pero son complementarios. Pero nos vamos a centrar en el dato, ya cerramos. 20.500 centros de trabajo en la provincia de Ciudad Real, de todos los sectores que ustedes se puedan imaginar. Pero el sector primario ocupa 3.500 empresas y el sector de atención a domicilio, que es lo que estábamos acabando de comentar, 3.000, casi prácticamente empatan, y entre los dos pues suponen un porcentaje altísimo de nuestra actividad productiva. Bueno, pues las autoridades y el sector público tienen que centrarse en ver si por ahí es por donde estamos avanzando de la manera adecuada o no. Yo voy a dar las gracias, ¿no hay alguna intervención más o no, ya despedimos? Vamos a dar las gracias en primer lugar a que haya decidido a acompañarnos en un momento pues todavía un poco caliente en la política municipal. Hombre, ¿cómo lo pones? Exagerado. Eres muy exagerado, Julián. Hace 30 y tantos años que te conozco. Un poco más exagerado. El 1 de diciembre todavía está reciente. Está reciente, y acaban de tener pues una pérdida de un efectivo que se va a reponer rápidamente y de manera positiva, no me cabe la menor duda. La política es así. Unos vienen, otros van, unos llegamos, otros no vamos, en fin. Como decían, a rey muerto, repuesto. A rey muerto, repuesto. Bueno, Antonio no ha muerto, ¿eh? No se ha muerto, sí, de su casa. No, gracias a Dios no, por supuesto que no. Para vos sí. Vamos, ni se le ocurra. Fernando, Vicente, muchísimas gracias, y vamos a emplazarles ya a una tertulia prenavideña, la de la próxima semana, donde les volveremos a comentar los asuntos de índole local y general que nos interesen en nuestros ámbitos respectivos, tanto a nivel global como a nivel local, como hemos dedicado esta tertulia de hoy, sin duda intensa en contenido y en tratamiento y en abordaje por parte de los participantes. Le dejamos hasta la semana que viene y un fortísimo abrazo.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.